Bueno, chicos, lo que vamos a ver hoy es separación de partículas. Vamos a entrar ya mismo compartiendo eh, el libro de la cátedra, así avanzamos un poquito más rápido, digamos. Yo voy a compartir, cualquier novedad me avisan. Bien, ahí estamos. Ahí estamos compartiendo. Perfecto. Vamos a entrar ahora al libro de la cátedra. Bueno, chicos, ya estamos acá con la separación mecánica de partículas y vamos a ver una operación unitaria que, como les decía hace un rato, el que podamos desarrollar esta operación unitaria nos va a permitir a nosotros desarrollar otras, ¿no es cierto?, que sirven para este mismo fin, y que son los clasificadores de partículas o las piletas de decantación o las centrífugas. Los principios para cualquiera de estos equipos son los mismos que ustedes van a ver acá en esto que nosotros vamos a llamar elutreación, y el lutreador al equipo encargado de realizar la clasificación. Entonces, particularmente, ¿qué vamos a tener nosotros? ¿Qué se nos va a presentar como problemática de fondo, digamos? Vamos a tener una mezcla de partículas que va a ser sometida al pasaje de un fluido, y de acuerdo a la velocidad de este fluido, vamos a ver que el fluido va a arrastrar algunas partículas de determinado tamaño y otras partículas no las va a poder arrastrar y por su peso van a caer al fondo del equipo. Este principio, ¿no es cierto?, es el que usa el lutreador, el clasificador o la centrífuga. El fluido, obviamente, que se usa puede ser gaseoso o puede ser líquido. Y la velocidad que se le imprime a este fluido va a estar perfectamente vinculado a la velocidad terminal de las partículas que se hacen así presentes y que sea nuestro objetivo separarlas. Entonces, vamos a comenzar definiendo lo que es un elutreador. Un elutreador es un equipo donde se realiza la operación unitaria de lutreación y que en general consta de un tubo vertical a través del cual por la parte superior se descarga la mezcla de partículas sólidas y por la parte inferior se introduce el fluido, ya sea gas o sea líquido. ¿Qué más vamos a decir? Vamos a recalcar que de acuerdo a la velocidad ascendente del fluido, vamos a lograr separar una gama de partículas por arriba del equipo, ¿no es cierto? Sigan mi cursor, ¿no es cierto? Sigan mi cursor. Entonces, por la parte inferior, por ejemplo, acá estamos tratando un elutreador con agua, donde vamos a alimentar una mezcla de partículas sólidas que van a empezar a caer. Obviamente, en la parte superior del equipo siempre hay un distribuidor que permite que las partículas se distribuyan en general a lo ancho del área, digamos, del equipo. En general son cilíndricos los elutreadores y por la parte inferior va a introducirse
un fluido, en este caso agua, que va a ir a una velocidad fija, constante, a lo largo de todo el equipo. Entonces, esta agua o este fluido, en el caso de que lo tratemos en forma general, va a arrastrar consigo las partículas livianas cuya velocidad terminal sea menor a la velocidad impresa por el fluido, digamos, de acuerdo al caudal que se ve acá el fluido, que siendo el área constante vamos a tener una cierta velocidad V constante a lo largo del equipo. Si esta velocidad es mayor o igual a la velocidad terminal de la partícula, las partículas van a ser arrastradas. Y si no es así, al revés, que las velocidades terminales sean mayores a la velocidad a la cual ingresa el fluido, van a decantar dentro del equipo y van a salir por la parte inferior. Por eso acá tenemos los sólidos gruesos definidos en este esquema y acá vamos a tener los sólidos más livianos. Obviamente entra un segundo equipo donde se realiza la misma operación, pero con velocidades distintas del fluido y acá a otro equipo, a un tercer equipo, y pueden ser tantos como sean necesarios, y eso lo vamos a ver cuando entremos a la parte de diseño de estos equipos, cuántos equipos hacen falta para lograr una separación completa de acuerdo a lo que, al objetivo que se les presente. Pero básicamente estos equipos funcionan de esta manera. Acá tenemos un diagrama cualitativo del equipo, donde acá tenemos la entrada del equipo, la descarga y el arrastre por la parte superior. En este caso, fíjense que la diferencia con relación a este esquema, esta alimentación de partículas acá no está entrando por la parte superior, sino que en un colector previamente se produce el mezclado y luego que es bombeado hacia el equipo, hacia el nutriador. Esa es la única diferencia. El principio de separación es el mismo. Pero para que ustedes vean y vayan teniendo cierta independencia en cuanto al manejo de la alimentación en los distintos equipos que vamos a ver. Este es uno de los, sería el segundo, ¿no es cierto? El primero es todo lo que concerniente a bombas, que ya vimos las primeras clases y que le dimos mucha relevancia, porque fíjense ustedes, para que esta mezcla llegue a este equipo, indudablemente tiene que estar bombeada. Y si bien acá nosotros vemos una manguerita, en realidad todo esto puede ser, no es que pueda ser, son cañerías. Bien, ya vimos en fenómenos de transporte, de todos modos podemos hacer un breve repaso de todo lo que es transferencia externa. Fundamentalmente para recordar lo que es el coeficiente de arrastre de forma, ¿no es cierto? En el caso de este tipo particular de proceso, digamos. A ver, acá... Profe, disculpe. Sí. Le quería hacer una pregunta. ¿El funcionamiento del butriador es similar al de los ciclones? Dentro de darlo hay que realizar un... Claro. No sé quién más está hablando por allí. Un nuevo... Magali tiene el micrófono abierto. Hola. ¿Hay interferencia o hay otra pregunta? La única pregunta que escuché hasta acá en forma clara es si el procedimiento de los ciclones es similar a este. ¿Así es? Sí, profe, creo que era la única pregunta. Era la única. Ah, bueno, pero escuché otras voces que no sé. Bueno. Sí, Magali creo que tenía abierto el micrófono. No sé yo. Bueno. En realidad, la respuesta sería sí, en general. En particular, no, porque la diferencia que tenemos con respecto a los ciclones es la velocidad rotacional.
que se le imprime, ¿no? Pero el principio de separación de partículas respecto de las ecuaciones que nosotros vamos a usar en uno o en otro son similares. Bien. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos flujo interno y flujo externo, cuando veíamos flujo interno, o sea, un fluido que está circulando dentro de una cañería, aparecía un coeficiente que era el factor de fricción, Fanny, ¿se acuerdan? O el factor de Darcy, que lo volvimos a ver en el tema del cálculo de bomba, para calcular las pérdidas por fricción en el balance de energía mecánica. Eso se acuerdan, ¿no es cierto? Y además habíamos hecho un parangón en fenómeno de transporte o en mecánica de los fluidos, de que cuando el flujo es externo, aparece un coeficiente denominado coeficiente de arrastre C sub D que tiene un tratamiento similar al del factor de fricción, digamos. El coeficiente C sub D es igual a 2F sub D, donde F sub D es la fuerza que actúa sobre el sólido, B sub Fs es la velocidad de corriente libre relativa a la partícula y S es el área proyectada del sólido perpendicular al flujo. Rho es la densidad. A ver, bueno, ya vamos, por ahora vamos un poquito rápido, lo tomemos así tal cual. Esto tiene una deducción que no sé si vale la pena reverla de nuevo. Lo más importante es que nosotros hoy en sí ya la tomemos como válida, así podamos avanzar más sobre los aspectos operativos. Ahora, ¿cómo se determina este coeficiente de arrastre? Este coeficiente de arrastre lo podemos determinar de dos formas. Nosotros tenemos esta gráfica, ¿no es cierto?, donde se grafica el número de Reynolds en función del coeficiente de arrastre, que la van a encontrar desde el Faust. Por ejemplo, esta gráfica que está acá la obtuvimos del Faust, y también hay otras un poquito más armadas en el Perry. En el Norton está esta misma, que es la del Faust, porque creo que la del Faust se la saca él. Y acá tenemos una variable extra, que es la esfericidad, ¿no es cierto? Que de acuerdo al valor de la esfericidad tendremos curvas particulares para determinar el coeficiente de arrastre. ¿Qué es la esfericidad? La esfericidad no es otra cosa que una relación de áreas. El área superficial de una esfera de volumen igual al de la partícula respecto al área superficial de la partícula. O sea, yo tengo una partícula. El volumen de esa... yo tengo una partícula, cualquier partícula. Y el volumen de esa partícula yo la puedo expresar como equivalente al volumen de una esfera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la relación del área superficial de la esfera respecto del área superficial de la partícula. No se olviden que el área de la partícula va a ser siempre mayor por las deformidades que llevan, porque no son esferas perfectas. Esa irregularidad hace que nosotros definamos la esfericidad. Y en función de los valores de esfericidad tengamos una curva particular para determinar los coeficientes de arrastre. Bueno, es esta la expresión analítica. ¿Qué más? ¿Qué más hay acá? Bueno, supongamos un sólido que se esté deslizando en el espacio y vamos a tener, haciendo un balance de fuerzas en el mismo, tres fuerzas intervinientes, ¿cierto? La primera de ellas será una fuerza externa, F sub E,
una de fuerza de flotación, como vieron ustedes en física, F sub B, y una fuerza de arrastre debido a la forma que genera fricción, F sub D. Bien, entonces, haciendo un balance de fuerza, nosotros tenemos que F sub B será igual, obviamente, a, o sea, F sub B menos F sub D menos F sub B por G sub C será igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? A ver. Sí, masa por aceleración. Fuerza, la fuerza será la fuerza de empuje, porque sub C es igual a masa por la aceleración de la partícula. Eso es física. La fuerza de arrastre, por lo tanto, se va a obtener como F sub D por G sub C igual a C sub D por F, por la velocidad libre media o la velocidad como la habíamos definido anteriormente. Yo la defino siempre como velocidad libre media, pero bueno, para que no nos salgamos de esta nomenclatura, velocidad de corriente libre o velocidad libre media, como quieran, ambas es la misma, digamos. Por la densidad por la superficie sobre 2, ¿no es cierto? Así es como se había deducido, como se la pueden ver en física. Tiramos algunos datos en mecánica de los fluidos, ahí en el librito de cabecera que usamos. Y tenemos por otro lado la fuerza de flotación, de acuerdo al principio de Arquímedes, que es igual a F sub B por G sub C, la fuerza de flotación igual a masa sobre la densidad del sólido por la densidad por la aceleración de empuje. O sea, estas definiciones son todas de física, es nada más que para poder sustituirlas acá y poder sacar una expresión que nos sirva, que sea valedera. Entonces, a ver, ahí está, sustituyendo todo, vamos a hacer la conclusión, es que la derivada de la... A ver, ¿qué me comí? Sí, estamos reemplazando acá. Tenemos la aceleración de empuje igual a menos... Perfecto. Bien, acá está. Llegamos a esta expresión de la derivada respecto del tiempo de G por 1 menos ρ sobre ρs, todo menos el coeficiente de forma por la velocidad al cuadrado, por la densidad, por la superficie sobre 2m. Donde m es la masa. Ahora, de acá podemos obtener nosotros la velocidad terminal. ¿Cuál es la velocidad terminal? Es la pregunta. Se dice que la velocidad terminal es la velocidad constante cuando la aceleración es cero. Entonces, bajo esa definición y trabajando sobre la ecuación 7, nosotros vamos a llegar, haciendo la derivada de la velocidad respecto al tiempo igual a cero, podemos obtener una relación de velocidad terminal igual a la raíz cuadrada de 4 por la diferencia de la densidad del sólido menos la densidad del fluido por G, por el diámetro de la partícula, sobre 3 por el coeficiente debido a la forma, por la densidad del fluido que estemos manejando. Ahora, esta ecuación sirve para calcular la velocidad terminal con flujo laminar de transición o turbulento, pero evaluando C sub D. Ahora, para flujo laminar, como siempre, esto se facilita un montón, porque tiene una relación parecida a la de Hagen-Poiseuille, ¿no es cierto?
tenemos que para la velocidad laminar C sub D va a ser igual a 24 sobre Reynolds. ¿Se acuerdan, no? Cuando vimos la relación para flujo interno y la relación entre el número de Reynolds y el factor de fricción. Estos son solo ecuaciones finalmente para llegar a poder operar las curvas que tenemos allá arriba. A ver. Veamos, acá cuando nosotros, a ver, ¿dónde está? Acá está. Fíjense, en esta expresión nosotros vamos a tener un valor de velocidad terminal que no es de un cálculo sencillo, digamos, no es, o sea, es igual a la raíz cuadrada de 4 por rho s menos rho por g por diferencial de presión. Pero acá aparece el coeficiente debido a la forma, y este coeficiente debido a la forma depende de la velocidad. Entonces, tenemos una ecuación en función de la misma variable, digamos. De ahí es que, para resolverla, nosotros tenemos que recurrir a una relación logarítmica, haciendo el logaritmo de C sub D igual a menos 2 por el logaritmo del número Reynolds, más el logaritmo de 4G por el diámetro de partícula al cubo, por la densidad del fluido, menos, por la diferencia de la densidad del sólido menos la densidad del fluido, sobre 3 veces la viscosidad al cuadrado del fluido, que no es otra cosa que la expresión de una recta. Graficando esta recta dentro del diagrama logarítmico de C sub D en función del número de Reynolds, nosotros podemos obtener el valor de C sub D simplemente leyendo la ordenada. Simplemente leyendo la ordenada. La ordenada en este caso sería este valor, fíjense ustedes, y este sería el valor de la abscisa, el número de Reynolds. Entonces, si nosotros entramos con número de Reynolds 10, esta expresión se hace igual a 0 y el logaritmo de C sub D es igual al logaritmo de toda esta expresión. ¡Epa! Se me mueve el cursor, perdón, chicos. Bien. Cosa seria. Bien. Entonces, dentro de la curva, ¿no es cierto? Para el logaritmo igual a 1, yo puedo graficar haciendo, obviamente sabiendo que C sub D es igual a esto. Fíjense, a partir de ese punto yo puedo graficar una pendiente, una recta con pendiente menos 2. Fíjense, acá está la pendiente, con pendiente menos 2, y donde cruza, donde corta la curva, de acuerdo a la esfericidad con la que nosotros nos estemos moviendo, podemos obtener el dato que nosotros estamos buscando. Y ese dato nos va a permitir obtener la velocidad terminal en las condiciones en que nosotros nos estamos manejando. Bien. Acá hay una particularidad que es importante tenerla en cuenta, que es la clasificación de las partículas sólidas en función de la velocidad terminal. Es una herramienta interesante y que teniendo una mezcla de dos tamaños de partículas, de sub A y de sub B, conociendo la relación de ambas, nosotros tenemos que calcular este dato que está sombreado para ustedes, y si la relación de diámetros es mayor a ese valor, podemos decir que la separación es posible. Si no, la separación no es posible.
Esta herramienta es importantísima y es una de las primeras que uno debiera utilizar en el caso de que yo quiera separar uno o más sólidos que se encuentren mezclados, porque les va a decir de antemano si se puede o no separar. Y en todo caso, jugar ustedes con estas variables que están puestas acá, digamos. La densidad de los sólidos, en este caso por una mezcla de dos sólidos, respecto de la densidad del fluido. Entonces, obviamente que si yo quiero que este valor sea lo más pequeño posible, como de modo tal que a mí me garantice la separación, obviamente que este valor de densidad del fluido es lo que con lo que yo podría moverme. De todos modos, eligiendo algún fluido cuya densidad sea lo mayor posible. Tenemos en muchos casos, a ver, en la naturaleza existen muchos fluidos cuya densidad es mayor a la del agua. Ahora, ¿cuál es la ventaja del agua? El agua es económica, es barata, digamos. Entonces, fundamentalmente, de allí viene su gran ventaja. De todos modos, hay alguien que puede competir eh, bastante con el agua, que es la salmuera, ¿no? Sobre todo en nuestro terruño, digamos, acá en el norte tenemos salmuera en abundancia. Y ahí es donde se pueden hacer separaciones usando la salmuera, digamos, como fluido, donde la densidad de salmuera, si no me equivoco, está en 1.4. Y eso sí nos garantiza siempre una separación de eh, dos diámetros de un sólido, o de dos sólidos, mejor dicho, que se encuentran mezclados. Este valor de n va a variar de acuerdo al flujo, o sea, si el flujo laminar vale 1/2, si el flujo es turbulento valdrá 1, y n oscilará entre 1/2 y 1 para el caso de que el fluido sea un fluido de transición. Para el caso de que el flujo esté en una zona de transición. Bueno, lo más importante de todo esto es poder llegar a realizar las curvas de velocidad de sedimentación. ¿Cómo se grafican estas curvas? Estas curvas tienen que ver o vinculan los diámetros de partícula respecto de la velocidad terminal. O sea, supongamos, yo tengo un sólido A, esta curva es para el sólido A, para distintos tamaños del sólido A, obviamente voy a tener distintos valores de velocidad terminal. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer en el caso de que tenga una mezcla de sólidos es tomar el sólido A y por lo menos saber perfectamente a través de un análisis cuáles son o cuál es la gama de tamaños de A que tenemos. Y obviamente lo mismo será cuál es la gama de tamaños de B que tenemos. Cuando digo cuál es la gama de tamaños, lo que estoy diciendo es cuál es el menor tamaño y cuál es el mayor tamaño. Entonces, con eso yo puedo entrar a graficar las curvas, estas curvas de velocidad de sedimentación. O sea, para cada diámetro de cada una de las partículas, saber cuál es la velocidad terminal que corresponde. ¿Y cómo se saca esto? Bueno, sencillo, con la operación que acabamos de ver, con la curva que ustedes acaban de ver. O sea, con esta curva. Con esta curvita. De acuerdo a los valores de felicidad que ustedes tengan, etcétera, etcétera, y con el valor del número de Reynolds 1, sabiendo cuál es el valor del C sub D que obtengan, de acuerdo a las condiciones. No se olviden que el C sub D, mejor dicho, sí, el C sub D tiene una serie de variables de la cual depende. Entonces, primero determinando ese punto y haciendo una pendiente de -2 y donde cruza la curva con la felicidad que estén ustedes manejando,
sea esta o esta o esta o cualquiera de estas, ustedes pueden obtener el coeficiente de arrastre y a partir de allí obtener la velocidad terminal porque son los demás parámetros conocidos. A ver, eso ya vieron ustedes los problemas, por eso estoy tratando de avanzar un poco más rápido esto para llegar al fondo de la cuestión, digamos. A ver, habíamos avanzado por acá. Acá está. Entonces, de acuerdo al número Reynolds, no se olvide que acá en el número de Reynolds está la dependencia de la velocidad. Entonces, cuando yo defino, cuando la curva corta, mejor dicho, cuando la recta corta la curva de la esfericidad que ustedes están buscando, voy a determinar un número Reynolds. Ese número Reynolds depende de la velocidad. Bueno, sacando esa velocidad afuera es donde yo voy a tener definido para el diámetro de la partícula dado la velocidad terminal que le corresponda. Esto es medio complicadito hablar, pero bueno, en lo presencial se entiende mucho más. Lo importante es que ustedes entiendan cómo se grafica esta curva. De todos modos, como lo vengo ya diciendo desde el primer día que entramos aquí, nosotros tenemos expresiones que ya hoy por hoy nos evitan entrar en este tipo de curvas. No se olviden que este es un método gráfico y los métodos gráficos, si bien el MatchCAD puede simularles perfectamente cada una de estas curvas, se torna un poco más engorroso, ¿no? Es mejor tener una expresión. Con las expresiones del Evenfield, que la vamos a ver enseguida nomás, yo puedo meterlas en MatchCAD y calcular directamente los valores del coeficiente de arrastre y los valores del número Reynolds. Porque no se olviden que acá, una vez que yo, que defino la recta que corta la curva de la esfericidad que corresponda, tengo un nuevo número Reynolds y tengo un nuevo valor de C sub D. Este valor de C sub D está relacionado con este valor del número Reynolds y este valor del número Reynolds está relacionado no solamente con el diámetro de la partícula, sino con la velocidad terminal de dicha partícula. Bueno, volviendo de nuevo, vamos a ver cómo se dimensiona un elutriador. Fundamentalmente, dimensionar un elutriador significa determinar cuál es el área transversal y obviamente cuál es la longitud del elutriador. Ahora, hay una relación que ustedes yo se las voy a dar de todos modos, pero hay muchos heurísticos que definen en la experiencia y a lo largo de tantos años de diseño la relación entre longitud y área, ¿no? Eso es importante tenerlo presente para esta situación, digamos, porque no podemos hacer elutriadores con la longitud que a nosotros se nos ocurra, como también definir áreas demasiado pequeñas y longitudes demasiado largas. Entonces hay una relación de largo-ancho o de diámetro-longitud que los heurísticos no dan para facilitarnos la tarea del diseño de un elutriador. Los parámetros, obviamente, son las propiedades físicas. Nosotros contamos con el diámetro de partículas, sin lugar a dudas, que conforman la mezcla, porque indudablemente se nos va a transmitir un análisis granulométrico. O sea, a ver, para que nos metamos en la operación. Yo tengo una mezcla de sólidos que yo quiero separar. Tengo que separar. Entonces, yo voy a tener una cantidad de sólidos mezclados y de distintos tamaños
y que requieren ser separados, tal vez porque el valor de uno es preponderante respecto del otro, o tal vez porque ambos los necesito de forma pura. O sea, el objetivo es separar ambos sólidos. Entonces, eh, los datos en los que yo cuento, lo primero es la cantidad. O sea, ustedes van a saber, yo tengo 2 toneladas, 3 toneladas, 5 toneladas de una mezcla de sólidos que pretendo separar. O sea, a lo que me refiero es que es un dato conocido. No solamente es conocido eso, sino que además los datos del sólido van a ser conocidos. Los datos de fericidad, los datos de diámetro, el menor diámetro de una partícula A y el menor diámetro de la partícula B, y el mayor diámetro también de la partícula A y el mayor diámetro de la partícula B. O sea, cuando hablamos del rango de diámetro. No solamente vamos a conocer el rango de diámetro, sino que además vamos a tener un análisis granulométrico de la mezcla de sólidos. ¿Qué es el análisis granulométrico de la mezcla de sólidos? Es la definición del porcentaje, ¿no? Del porcentaje respecto de tamaños Tyler que nos presenta la mezcla. O sea, supongamos, vamos eligiendo distintos rangos de tamaños Tyler, de tamaños de filtro de malla. Sometemos el sólido a un análisis granulométrico y el resultado va a ser que entre D1 y D2 tendremos un 10%, entre D2 y D3 tendremos un 20% y así sucesivamente de la partícula que tengan ustedes como objetivo. De todos modos, la diferencia de 100 es el porcentaje de la otra partícula. Esto es importante recalcar porque les va a permitir a ustedes saber dentro de la gama de tamaños cuál es la gama que van a explotar, o sea, cuál es la gama que van a recuperar. Y por allí, si el porcentaje es ínfimo del objetivo de la separación, supongamos que sea A, pero yo tengo una gama pequeña de tamaño de A, donde me dé un porcentaje de A muy pequeño, prácticamente se desecha o se guarda para otro tipo de procesos en el futuro y no se lo somete al proceso de ultración. Entonces, el hecho de conocer el análisis granulométrico les va a permitir a ustedes definir por dónde comenzar y además a dónde terminar. Y obviamente conocemos la densidad de las partículas y fundamental la densidad del fluido, porque como hablamos hace rato anteriormente, una de las primeras cosas que ustedes tienen que definir es si pueden separar respecto del diámetro de tamaños presentado, si pueden separarlos o no, con el fluido que han elegido. No necesariamente el fluido tiene que ser agua. En la generalidad se usa agua porque el tema de nutriación es más un tema minero, pero que nosotros lo estudiamos porque se presenta en una serie de operaciones, en una serie de, en una serie de plantas, fundamentalmente aquellas que tienen la presencia de sólidos en su proceso. Bueno, de nuevo, las variables conocidas son el caudal de fluido de la alimentación y obviamente el caudal de agua que entiendo o se debe entender que es conocido. Ustedes saben qué caudal es el que van a bombear y a partir de allí, con ese caudal, para poder determinar la velocidad, es que ustedes tienen que seleccionar el área del elutriador, ¿no? Recuerden que Q es igual a B por A, entonces la velocidad que van a tener dentro del elutriador será igual a Q sobre A. Las variables para calcular, obviamente, son la velocidad terminal de las partículas,
los coeficientes de arrastre y fundamentalmente armar las curvas de sedimentación. Ahora, los factores que afectan el diseño. Tenemos el dimensionado del tanque de nutrición, depende de varios factores como la naturaleza de los sólidos, el porcentaje o el análisis granulométrico, o sea, el porcentaje de los sólidos presentes, que ustedes definan qué tipo de lutriación van a realizar, si es horizontal o vertical, o es una múltiple etapa o una monoetapa. Además, la relación de lutriación que determina el volumen de agua a eliminar y el tamaño del tanque para una sedimentación adecuada. Por último, el programa de operación, ¿no? O sea, el volumen de almacenamiento requerido para la operación. Tenemos después algunas conclusiones que están puestas acá, pero en realidad la eficiencia de la recolección tiene que ver con el tamaño de la partícula o la densidad, la disminución de la velocidad de flujo, el número de tubos verticales o torres, en fin. Esto es más para cuando ustedes ya aprenden a diseñar, esto sale solo, digamos, ¿no? No hace falta ni memorizarla siquiera. Bueno, después dentro de los parámetros o especificaciones para el diseño están que ustedes puedan identificar perfectamente los sólidos, cuál es la función, la operación, los materiales que se manipulan, la información básica sobre el diseño, necesidad de hidratación, tolerancias admitidas, en fin. Información sobre detalles del equipo y obviamente los materiales de construcción. Estos son generalidades, simplemente las he escrito ahí para que ustedes tengan un resumen de características y conclusiones en general, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es, primero hay que identificar el tipo de materiales de las partículas que conforman la mezcla. Después, determinar el rango de diámetros de partículas presentes. Identificar las densidades de las partículas en caso de que las mismas sean de distinta composición. Cálculo de los coeficientes de arrastre. Cálculo de las velocidades terminales de las partículas. El dimensionamiento del nutriador. Y la necesidad de otros pasos para lograr la separación completa. Bueno, acá hay un video que no lo vamos a ver ahora, porque no nos van a dar los tiempos. Bueno, vamos a pasar derecho al proceso de separación para que ustedes lo puedan entender. Seguro que han hecho algunos problemitas de este tema. Pero bueno, el objeto que buscamos habitualmente y que se va a pedir en los exámenes finales, que ustedes puedan lograr una separación de una mezcla de sólidos usando un elutreador. Denme un segundo, por favor. Vamos a sacar el ruido. Bueno. Bien. Supongamos una mezcla de sólidos. Fíjense que acá yo tengo graficada en la ordenada la velocidad terminal y en la abscisa el tamaño de la partícula. Tengo una mezcla de dos sólidos, un sólido A y un sólido B. Y tengo una gama de tamaños. Supongamos que tengamos tamaños entre 0 y dp4.
sea, entre tamaño 0 y tamaño diámetro de partícula 4. También podemos tener, ojo, no necesariamente, ¿no? Acá, fíjense ustedes que esto no está anotado acá, pero ustedes debieran colocar, por ejemplo, entre 0 y dp1, ¿qué porcentaje tengo de A y de B? O sea, supongamos que hagamos un análisis granulométrico usando estos mismos diámetros, entonces vamos a tener una información adicional. O sea, entre 0 y dp1 tendremos un porcentaje. Entre dp1 y dp2, otro porcentaje. Entre dp2 y dp3, otro porcentaje. Y entre dp3 y dp4, otro porcentaje de mezcla de tamaños. Vamos a suponer que entre dp2 y dp3 tenemos el 70% de A y el 30% de B. Y que entre dp1 y dp2 el porcentaje sea menor. Mejor dicho, entre 0 y dp1 el porcentaje sea de un dígito. 5%, si ustedes quieren. Entonces, ustedes fundamentalmente van a tratar de atacar esta gama de tamaños entre dp2 y dp3, donde tienen un 70% de A y un 30% de B. Si el objetivo es separar la mayor cantidad de A, ¿se entiende para qué sirve el análisis granulométrico, no es cierto? Es ese el fin que yo estoy persiguiendo ahora, involucrando en la abscisa el análisis granulométrico. ¿Cómo es el proceso en sí, digamos? Lo primero, bueno, hasta acá ya las estoy mostrando, pero esto es un proceso, no es que todas las curvas sean lo mismo. Ustedes tienen que graficarlas primero a las curvas, porque sobre este gráfico ustedes van a tomar algunas decisiones. Este gráfico les va a permitir o les da la información de la eficiencia que pueden ustedes llegar a tener respecto de la separación. Bien, yo puedo atacar. Si yo tengo una gama de tamaños, a ver, entre dp1 y dp4, la más importante, digamos, porque entre 0 y dp1 es pequeñita, entonces directamente no la voy a tener en cuenta. Entonces, ¿qué hago? Si yo quiero atacar entre dp1 y dp4, lo que puedo hacer es colocar un tamiz de tamaño dp1 y separar entre 0 y dp1, ¿no es cierto?, que va a pasar a través del tamiz, y entre dp1 y dp4 va a quedar sobre el tamiz, y tratar solamente dp1 y dp4. Ahora, puedo hacer eso si yo quiero sacarme de encima este porcentaje pequeño de A, si el objeto es separar la mayor cantidad de A. Pero no se olviden que acá es pequeño el porcentaje de A, pero es grande el porcentaje de B. Entonces, de ahí es que ustedes tienen que saber, primero, definir perfectamente cuál es el objetivo y después saber cuál es el valor del otro sólido que no nos está interesando, o puede suceder también que nos interesen los dos sólidos, en cuyo caso hay que atacar toda la curva. Les doy esto para que ustedes tengan independencia en cuanto a las decisiones que vayan a tomar. Bien, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a suponer entonces que vamos a tener una mezcla de sólidos entre los tamaños dp1 y dp4. Fíjense ustedes, yo puedo atacar la curva por la parte de abajo o puedo atacar la curva por acá, por la parte de arriba. ¿Por qué? Supongamos que a toda esta mezcla entre dp1 y dp4 yo la mande a un elutreador. En ese elutreador yo le imponga la velocidad del fluido, la puedo imponer igual a esta velocidad terminal o igual a esta velocidad terminal. De nuevo, ¿cuál es la velocidad terminal que yo le voy a imponer al primer elutreador? ¿De qué va a depender? Y bueno, va a depender del objetivo, va a depender del análisis granulométrico, además del objetivo también,
Cuando yo hablo del objetivo, me refiero a que es lo más importante que se les ha encomendado a ustedes. Separar A o separar B, o separar ambos. ¿Me entienden? Si es separar ambos, entonces es indistinto el tema. O sea, cuando yo digo separar ambos, me refiero a que ambos tienen un valor importante dentro del proceso de la planta, digamos. A y B son importantes. Entonces A seguirá un camino y B seguirá el otro camino de procesamiento. Ahora, si solamente A necesita la planta y B pasa a ser para mí un elemento que no lo voy a usar en la planta, entonces me voy a abocar a A y entonces voy a elegir la zona donde A sea mayoritario. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a suponer, yo no me acuerdo acá en la teoría que escribimos por dónde se empezaba esto, pero yo les voy a explicar por dónde yo empezaría. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Si yo agarro y mando toda esta mezcla a un elutriador cuya velocidad de fluido sea cercana a esta velocidad terminal, ¿qué va a pasar? Todos estos fluidos, todos esta gama de tamaños entre dp3 y dp4 de A, fíjense ustedes, tienen valores mayores de velocidad terminal. ¿Eso qué significa? Que todos estos van a sedimentar, van a irse al fondo porque son más pesados. Ahora, todos los sólidos que tengan una velocidad terminal menor a la velocidad que yo le he impuesto al fluido van a ser arrastrados. Por ejemplo, si esta es la velocidad terminal que tiene el fluido y estas velocidades de A son menores, la velocidad del fluido me va a arrastrar toda esta gama de tamaños hasta acá de A y además me va a arrastrar toda esta gama de tamaños de B. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener como resultado? Después de pasar por el primer elutriador, voy a tener que en la parte de abajo, o sea, voy a sacarle al elutriador por la parte inferior, B suficientemente puro entre dp3 y dp4. Y va a ser arrastrado, o sea, va a salir por la parte superior A entre dp3, entre dp1 y dp3, o sea, todos estos tamaños. Y además va a salir todos estos tamaños de B. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces voy a tener una mezcla de prácticamente todo esto. A ver, ¿cómo sigue esta historia? Vamos a seguir con la siguiente curva. Bien, entonces en el primer elutriador vamos a imponerle al fluido, esta velocidad 4. Eso significaba que todo esto se iba al fondo y que todo esto era arrastrado. Bien, ahora, todo esto que es arrastrado va a pasar a un segundo elutriador. Acá está el esquema del proceso. Acá está entrando A y B, acá sale A entre dp3 y dp4 y el resto es arrastrado hacia un segundo elutriador cuya velocidad de fluido será B2. Fíjense que si el caudal y la bomba que los está bombeando se mantiene, como yo varío la velocidad es con el área del elutriador, variando el área del elutriador. Entonces acá tomo un elutriador de mayor área, nada más que para poder definir una velocidad de fluidos. Ahora,
esa velocidad no es cualquiera, sino es la velocidad que a mí me conviene, digamos. A ver, ¿qué tenemos acá? B4 es esta, ya separamos esto y me queda toda esta mezcla. Ahora voy a poner B2, fíjense ustedes, si pongo B2, acá, ¿qué voy a tener? No se olviden que yo tengo entre DP1 y DP4. Entonces, si yo pongo esta velocidad terminal al segundo del nucleador, esto, que tiene menores velocidades terminales, va a ser arrastrado. Que son B entre DP1 y DP2. Pero en el fondo va a quedar A y B entre A entre DP1 y DP3 y B entre DP2 y DP3. O sea, nos quedaría esta zona, toda esta zona. O sea que nos queda una mezcla después de pasar por el segundo elutreador. Bien, acá está un poco mejor dibujado. Fíjense, esto es lo primero que separamos en el primer elutreador y esto es esto con puntitos rojos, es lo segundo que separamos en el segundo elutreador, valga la redundancia. Ahora, ¿cómo hacemos para seguir separando? Porque aparentemente con esta mezcla ya no sería factible separar, ¿sí? Porque supongamos yo puedo elegir esta velocidad 3, fíjense, si yo elijo esta velocidad 3 para separar, por la parte superior va a estar arrastrado esta gama de tamaños de A y además esta gama de tamaños de B. Y por el fondo va a ir esta gama de tamaños de A y esta gama de tamaños de B. O sea que sea cual fuere el elutreador que yo use, después no puedo separar esta mezcla que está acá. Es no separable, digamos, con un elutreador. Ahora, vienen dos variantes. Si yo quiero usar otro elutreador, puedo usar otro elutreador. Lo que no puedo hacer es usar el mismo fluido. ¿Se acuerdan cuando vimos la ecuación que nos garantiza a nosotros la separación de acuerdo al diámetro de tamaños? Entonces, si yo cambio el fluido, o sea, paso de agua a salmuera, por ejemplo, o puede ser cualquier otro fluido, simplemente yo pongo salmuera por el hecho de que es más económica, ¿qué va a pasar? Estas curvas se van a separar, o sea, esta curva va a estar más arriba y esta curva va a estar más abajo. Entonces, eligiendo una velocidad terminal por el medio, yo podría separarlas a ambas. Pero bueno, supongamos que estemos en San Pedro o en Ledesma, y va a ser complicado traer salmuera, digamos. Pero si estamos en Susques es más factible tener la salmuera. Entonces, capaz que en Susques podamos completar la separación con el cambio del fluido. En cambio, si estamos en Ledesma, no lo vamos a poder hacer porque no contamos con salmuera. Entonces, vamos a pasar al segundo método que tenemos para poder hacer una separación completa de esta mezcla, que son los tamices. Si yo coloco un tamiz de diámetro de malla DP3, que sería este, fíjense acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estaría separando toda esta gama de B, que tiene mayores tamaños, y me quedaría esta mezcla de A y de B que pasarían a través del tamiz. Entonces, esto que está con rojito, al usar un tamiz de tamaño DP3, va a separarse.
o sea que quedaría por encima del tamiz. Y por abajo del tamiz estaría pasando esta mezcla directamente. Esta gama de A y esta gama de tamaños de B. Ahora, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, podríamos usar otro tamiz de diámetro de P2. Al usar un tamiz de diámetro de P2, fíjense ustedes, acá está más abajo, yo separaría en forma pura la gama de tamaños de A entre dp1 y dp2 y me quedaría la mezcla de A entre dp2 y dp3 y de B entre dp2 y dp3. Que colocando un último tamiz con esta velocidad terminal 3, fíjense ustedes, puedo separar perfectamente lo que queda de A respecto de lo que queda de B. ¿Se entendió, no? Ahí está, con el tamiz, con el último lutreador de velocidad B3, yo puedo separar todo esto, estos que están con puntos rojos, por la parte inferior, porque tienen mayores velocidades terminales, se decantarían, y estos que tienen menores velocidades terminales serían los que serían arrastrados por el tercer lutreador y saldrían por el tope del mismo. Ahí está. Bueno, ese es básicamente el proceso. Y fíjense ustedes que cuando uno diseña un electrodador de forma muy sencilla, digamos, porque lo único que está teniendo en cuenta es la velocidad que está siendo definida por el área del electrodador. Y bueno, y con la relación que se les sugiera a ustedes de longitud, diámetro-longitud, directamente están definiendo la longitud también. Y con eso quedaría el elutriador diseñado. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió? Y bueno. Bueno, acá tenemos, ya lo dije anteriormente, respecto de los elutreadores, tenemos dos tipos, elutreadores horizontales y los elutreadores verticales. Los elutreadores horizontales son básicamente los que se denominan muchas veces como piletas de decantación. Y los elutreadores verticales son los que estamos viendo en este momento. Bueno, eso sería respecto a elutreadores, chicos. No sé si entramos a ver el último tema, si nos da tiempo, son las 20 y 20, no nos va a dar tiempo. Porque yo prefiero empezar y terminar. Bueno, aguántenme un poquito. La parte de lechos o de regeneradores y ablandadores y regeneradores, lo veríamos la clase que viene, que es un tema también importante, y trataríamos de avanzar ya sobre filtración, que es el tema que sigue. En esta parte la mayoría de estos temas están muy relacionados. Yo diría que hasta acá lleguemos mejor, porque si no ya vamos a mezclarlo. Prefiero que ustedes repasen y vean los problemitas que han visto, que se les ha dado, y que tratemos de relacionarlo a esto. Fíjense, acá está el esquema de cómo se grafican los elutreadores que definimos, ¿no es cierto? Definimos un elutreador con velocidad B4, un elutreador con velocidad B2. Finalmente pasa a un tamiz de diámetro de P3, si no me equivoco, y un segundo tamiz de un diámetro de P2, y finalmente lo que salía por la parte superior entra a un último elutreador con velocidad B3. Con eso hemos cumplido separando los sólidos A del sólido B.
Fíjense, acá está, este es un esquema de la instalación donde si nosotros le colocamos los valores que ustedes sacan para los problemas en particular, estaríamos ya teniendo un diagrama de flujo no cualitativo como este que se está mostrando acá, sino sería ya un diagrama cuantitativo. Y prácticamente este es un avance importante en esto que requiere el diseño de plantas industriales, digamos. Sería una parte, ¿no?, de por lo menos lo que concierne a esta operación en particular. Bueno, chicos, si hay alguna pregunta, yo voy a salir ahora de acá y me la hacen. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Profe, Sí. cuando nos dicen sólido remanente se refiere a la mezcla de lo que queda, o sea, cuando obtengo en el nucleador obtengo una mezcla A que, y B, una A Sí, puro y B puro, pero queda un poco de A y B mezclado, ese sería el sólido remanente que queda. remanente, sí. Ese es el que, en el que se refiere el libro, me estás preguntando. ¿Qué le llama sólido remanente? Sí, 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 sí. Que en general, a ver, yo tendría que preguntarte, mejor dicho, tendría que contestarte en forma general, digamos, ¿no? Si bien el problema es muy particular, porque ahí lo que perseguimos es separar totalmente A de B, ¿cierto? Nosotros tenemos una mezcla de A y B en una gama de tamaños. Y el objetivo es separar totalmente A de B. O sea, tener en un depósito todo A y en un depósito todo B, que seguirán o no un proceso particular en una etapa siguiente, digamos, en una planta industrial. Lo que no está aclarado ahí, porque no hemos puesto el análisis granulométrico, es saber las decisiones que ustedes tienen que tomar como ingenieros, que yo lo vuelvo a repetir. Si nosotros colocamos en la abscisa ese análisis granulométrico, entonces ustedes pueden decidir si alguna parte de la operación, del circuito de operación la suprimen o no. ¿Se entiende, no? Ahora, supongamos que entre DP2 y DP3 yo no tenga mucho de A y que mi objetivo sea sacar la mayor, sea A, no B. Entonces directamente lo elimino, no sé si me entiende, y eliminan dos operaciones, que es el último neutrador y la segunda, el segundo tamiz. Estoy ahorrando en equipo industrial, ¿se entiende? Para eso es que yo uso el análisis granulométrico como indicativo de las decisiones que ustedes como ingenieros tienen que tomar. ¿Alguna sí, otra profe, pregunta? sí lo entendí. Sí, Gracias, profe. bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, yo voy a cortar la grabación y nos estamos viendo la semana que viene.